14 de marzo del 2022. Bienvenidos amigos y amigas a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias siempre a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales www.eltelegrafo.com.es y a través de nuestras redes también, Facebook y Twitter. Aquí les contaremos las noticias más importantes de la jornada. Saludamos a nuestro compañero Byron Galarza. ¿Qué tal, Byron? Frío en Quito, ¿no? Hola, Verónica, televidente. Sí, viene un fin de semana muy frío, ha dicho el INAMI, así que si está usted en Quito o en el Callejón Interandino, a arroparse muy bien porque las noches serán muy heladas. Vamos entonces con esa precaución a cuidarnos y enseguida damos paso a los titulares de esta noche. Gabriel Boric se convierte en el nuevo presidente de Chile. El nuevo mandatario es el más joven con apenas 35 años de edad y fue líder de izquierda de las movilizaciones del 2019. Ministerio de Economía informó que los recursos extraordinarios logrados por el mejor precio del petróleo serán utilizados exclusivamente para cubrir los gastos que generó la crisis del oleoducto. Gremios de profesionales, grupos empresariales y ciudadanos de Quito preparan una demanda ante el CNE a fin de revocar a los asambleístas de Pichincha que votaron a favor de la amnistía. En deportes, selecciones sudamericanas podrán tener una Liga de Naciones, como en Europa. Así lo analiza la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol. Y en lo internacional, 2.300.000 refugiados ha provocado la guerra entre Ucrania y Rusia en los países fronterizos. Asimismo, miles de mascotas han quedado al abandono en las ciudades sitiadas. Iniciamos. Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile. El líder de izquierda de 36 años es el presidente más joven que asume el poder en su país y el primero que no forma parte de los dos bloques tradicionales que han gobernado Chile desde el inicio del retorno a la democracia. ¿O prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República? Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo. Con esta frase, el progresista Gabriel Boric asumió este viernes la presidencia de Chile en una solemne ceremonia en la ciudad costera de Valparaíso, en el Salón de Honor del Senado. El nuevo presidente de esta Cámara, el socialista Álvaro Elizalde, le impuso la banda presidencial a Boric, quien con apenas 36 años se convierte en el mandatario más joven de la historia del país. En el estrado, su predecesor, el conservador Sebastián Piñera, lo abrazó previo a que Boric prestara juramento sin corbata. El presidente de la República hace entrega de la piocha de O'Higgins, la que simboliza la transmisión del poder, quedando investido como nuevo presidente de la República, el señor Gabriel Boric Font. Boric, quien llegó de la mano de su pareja Irina Caramano, se tomó la fotografía oficial en el Palacio de Cerro Castillo, una ocasión igualmente llena de símbolos en favor de sus líneas maestras de acción: el ecologismo, feminismo, economía social y diversidad. Antes de abandonar la sala y recorrer las calles de Valparaíso en un auto descubierto rumbo a Viña del Mar, los nuevos ministros prometieron y juraron su cargo en el Congreso. Ya para la tarde, Boric dirigió sus primeras palabras como presidente al pueblo chileno. Presidente de todas y todos los que habitamos este país que tanto queremos y cuánto queremos a Chile. Gracias infinitas por darme este honor. Andrea Orbe, Noticias 7. A continuación, amigos, les vamos a presentar un perfil completo, precisamente del presidente de Chile, Gabriel Boric. Veamos. Gabriel Boric nació en Punta Arenas, en la Patagonia chilena, el 11 de febrero de 1986. Perteneciente a organizaciones estudiantiles, se involucró en la política cuando cursaba la carrera de Derecho en la Universidad de Chile. Entonces ingresó en el colectivo Izquierda Autónoma. A partir de 2014 se desempeñó como diputado de la República, cargo en el que estuvo durante 2 periodos. Se negaba a presentarse como candidato presidencial, asegurando que tiene poca experiencia política. Apenas logró cumplir con
el requisito mínimo de edad para ser primer mandatario, pero la coalición Apruebo Dignidad impulsó su candidatura y finalmente se convierte en el presidente más joven de la historia chilena. Con un discurso feminista, ambientalista y moderado, es el nuevo rostro de la izquierda que ofrece a Chile un cambio social. Tenemos que hacernos cargo del insoslayable desafío que implica la crisis climática. Entre sus promesas de campaña está también el cambio del modelo económico neoliberal instaurado en la dictadura de Pinochet, al que muchos culpan de las profundas desigualdades sociales. Nosotros queremos ser serios y vamos a hacer políticas públicas que no solamente estén fundadas en la evidencia, sino que además tengan estabilidad macroeconómica. Sin códigos de ética ni vestimenta, Boric, el presidente millennial, marca la coronación de un cambio generacional en la política de Chile que empezó en 2007. Su gabinete, también juramentado este viernes, es de mayoría femenina y gran diversidad política. Este gabinete tiene la misión de poner los cimientos de las grandes reformas que nos hemos propuesto llevar adelante en nuestro programa, con el mandato que los chilenos y chilenas nos pusieran en este lugar. Alejado del socialismo del siglo XXI y los países bolivarianos, llega al poder con gran aceptación, pero con evidente dificultad de gobernanza. Apenas tiene 37 diputados en un parlamento de 120 escaños y 5 senadores en la Cámara de 50. Carolina Basante, Noticias 7. 19:07 en Quito, las 21:07 en Santiago de Chile. Conectamos este momento con el periodista y politólogo Jorge Rivera, que nos recibe hasta ahora. Jorge, ¿cómo estás? Hola Byron, muy buenas noches para ti, para todo el equipo y para todo el Ecuador. Bueno, no es sorpresa, ya se lo había visto cuando ganó las elecciones, pero vamos, que Boric es un líder social de izquierda joven completamente fuera de ese convencionalismo que tenía la izquierda chilena, por ejemplo, de Ricardo Lagos, que fue uno de los presidentes más queridos y con más alta popularidad, que también era de la coalición de la izquierda, esta nueva izquierda intelectual, digámoslo así, de esa socialdemócratas de la izquierda chilena tradicional. Este muchacho rompe todos los, digo muchacho porque es un hombre joven, rompe todos los esquemas. ¿Por qué ese cambio en Chile? Interesante. Bueno, primero remarcar lo que tú dices. Boric es el presidente más joven en la historia de esta república, con 36 años. Eso es lo primero. Y significa un recambio generacional importante. Recordemos que la génesis de él y gran parte del gabinete, remarco ahí a Giorgio Jackson, a Camila Vallejo, son gente que viene de los movimientos estudiantiles, más bien de protestas en la calle, desde esos movimientos, y que de alguna manera hay una bisectriz muy fuerte, muy importante respecto de lo que fueron sus antecesores en las fuerzas de la izquierda o de la centroizquierda chilena. Yo creo que esa renovación tiene que ver justamente con eso, porque es gente que se forjó al alero de la protesta social. Hoy día en el discurso, en la Plaza de la Constitución, en el Palacio de Moneda, justamente él remarcaba aquello. En sus saludos a la prensa, él remarca el hecho de poner en cuestión, le dice, agradezco a la prensa porque siempre pone en cuestión al poder. Significa de alguna forma una renovación también en el lenguaje y en los simbolismos del progresismo chileno, Byron. Jorge, hay un tema que me llamó muchísimo la atención, fue en el discurso de oposición. Todos los presidentes juran en la Constitución, pero entiendo que también está eso de juro, y él dijo prometo. Es una palabra, pero hay un simbolismo terrible, porque yo sé que él es agnóstico. Y la sociedad chilena pues se ha caracterizado por ser muy católica, por decirlo algo. ¿Qué connotación le ves tú? Hay mucho simbolismo, sin duda, hay mucho simbolismo. De alguna manera marca un nuevo metalenguaje y un lenguaje nuevo o renovado, si tú quieres verlo así, Byron, en la política de cara a este siglo XXI tan conflictuado. En realidad los desafíos que presenta este gobierno son muchos, él lo hace presente en su discurso, invita a aceptar otras formas de pensar en el pueblo chileno. Él sabe de que, y esto es una cosa muy importante, de que en el Senado hay un equilibrio de fuerzas, no obstante en la Convención Constitucional no, que si bien
formalmente no es parte de un programa de gobierno, sin duda es parte integral del gobierno de Gabriel Boric. Hola, ¿qué tal, Jorge? Mucho gusto. Verónica Jarrín te saluda y ahora hablando acerca del tema económico y de coyuntura, también acerca de los desafíos que tú bien mencionas. Uno de los componentes más importantes, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico es la creación de una plataforma de articulación política, ¿no? ¿Será esto posible con las tendencias varias de los países que están integrando este grupo? ¿Y tú crees que esto podría ser sustentable y sostenible? En mi opinión, sí. De hecho, cuando tú revisas el programa de gobierno, si nos ajustamos, digamos, a lo declarado formalmente por Boric y su equipo, lo establece de alguna forma. Por supuesto que las líneas gruesas están instaladas en el documento. La Alianza del Pacífico es una prioridad frente a otros mecanismos de integración. Entiendo que Boric y su equipo aceptan el pragmatismo de estos mecanismos más allá de algún tema ideológico. Por supuesto que, y aquí es bien importante, Antonio Urrejola, que es la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, quien va a tener que sentarse seguramente con Juan José Prado a conversar cómo se articula esto y cómo se ejecuta. Lo que se escucha acá en el medio nacional es que sí hay una intención de candidatear al Ecuador como miembro pleno en la Alianza del Pacífico. Hay un acercamiento importante. Recordemos de que para Chile Ecuador significa un mercado importante, no es menor. Cuando uno revisa las cifras, es el quinto país en la región en términos de sus exportaciones. La mirada que tiene sobre la minería, el Ecuador es importante para Chile, así que yo creo que los pasos están dados. Además hay acuerdos, recuerden ustedes el acuerdo de complementación económica número 65, que es muy importante, que viene siendo trabajado de manera importante, y hasta ahora no hay ninguna luz de que vaya a haber algún cambio en esa dirección. Y, por ejemplo, en ese sentido, podemos decir nosotros que la inversión acumulada anual que Chile tiene con Colombia, uno de nuestros países hermanos y vecinos, es de 6.707 millones anuales. ¿Cuánto entonces tú consideras que se puede prever o que más o menos se podría calcular que Chile invierta en Ecuador y específicamente en qué sectores después de llegar a estos acuerdos comerciales? Es difícil, ayer justamente, dar una cifra sería algo aventurado, pero yo creo que hay una intención clara desde hace, yo diría, por lo menos unos 6 o 7 años de acrecentar las inversiones. Fui testigo alguna vez en el Ecuador de amplias reuniones, ¿cierto?, de la Sociedad de Fomento Fabril, con quien ayer el presidente Lasso tuvo una reunión, ¿cierto?, en Ecuador Open Business, en donde presentó su cartera de inversiones para el empresariado chileno. Me consta de que hay un interés real. Hablar de cifras no, pero yo creo que se quiere ampliar ampliamente la inversión chilena en el Ecuador, sobre todo en el sector minero, por supuesto en el sector de servicios también, ¿no? Eso es lo que yo he escuchado. Pero dar una cifra sería algo aventurado, pero por lo menos yo creo que la gente de la embajada chilena en Ecuador está haciendo un muy buen trabajo. Hay gente muy capacitada de ProChile de poder sostener eso. Soy testigo de primera línea de aquello, así que yo creo que hay que tener confianza. A pesar de un momento regional, planetario, complejo, yo creo que hay que presentar esto con cara de nuevos vientos. Jorge, pregunta final, y estoy contra el tiempo, te pido una respuesta rápida, pese a que es un análisis político. La nueva constitución que está estableciendo la Asamblea Constituyente está haciendo unos cambios subrevolucionarios, no los vamos a entrar en detalles, pero yo no sé hasta qué punto eso puede cambiar el plan de gobierno que pretende Boric y si efectivamente eso puede, no sé si cambia la política geoeconómica que tiene Chile, que es un país eminentemente exportador a todas partes del mundo. Mira, geoeconómicamente no creo que pueda modificar de manera importante y que pueda haber un golpe de timón importante. Si tú revisas, insisto, el programa en términos de relaciones exteriores y de comercio internacional, por supuesto que Chile, más allá del color político,
que ocupe el sillón en La Moneda va a ser siempre un tema importante. Hay que subrayar que hay un tema ambiental muy importante. Eso yo diría. Por tanto, en ese sentido hay una sintonía entre lo que quiere el gobierno, por eso vuelvo y repito lo que te decía hace un ratito, Byron, respecto de que si bien de manera formal la Asamblea Constitucional, porque es otro poder constituyente, ¿cierto?, fuera del gobierno, del Poder Ejecutivo chileno, sí es parte integral de la agenda, por así decirlo, de una segunda agenda. Giorgio Jackson en el segundo piso en La Moneda seguramente tiene un interés con que haya un apruebo en este plebiscito de salida, que de hecho fue extendido porque iba a ser en julio. Desde ese punto de vista, el tema ambiental es muy importante para este gobierno y ese tema quizás va a ser importante a propósito de la pregunta que me hacían respecto de la Alianza del Pacífico. Fíjese que incluso acuñaron un nuevo término que es la política turquesa a propósito de la preocupación que van a tener sobre los mares. Y yo decía, ¿qué es eso? Y está en el programa, fíjate. No, pensé que era un apelativo así, algo sui generis de Twitter, y no, es algo que está en el programa. Tiene algunas bases académicas, en fin. Entonces, en resumen, te quiero comentar de que si bien esas materias en Chile parecen nuevas, no quiero ir lejos. El hablar de la naturaleza como un sujeto de derecho, el hablar de una república plurinacional. Hoy día Boric, al asumir el mando en el Senado, en Valparaíso, él dice: saludo al pueblo y a los pueblos de Chile. Ahí hay un lenguaje explícito, mucho más allá del metalenguaje, de lo que quiere transmitir Boric. Él está mirando, por supuesto, y lo ha dicho claramente, a las sociales democracias europeas, y instala el tema ambiental muy importante, y eso en la Asamblea Constituyente está, que son materias que el Ecuador trató en su momento, Canadá, Colombia y otros pueblos. Hay que ver, por supuesto que hay muchos ripios en el camino, pero, por ejemplo, te quiero comentar que el 85% de la agenda ambiental que se había presentado fue rechazada. ¿Y sabes por qué? Porque justamente hay un debate muy importante en pedirle mucha rigurosidad a la Asamblea Constitucional. Hay voces múltiples al interior de la política chilena que están pidiendo muchísima rigurosidad en eso. No es que cualquier cosa se está aprobando, por eso te doy ese número. Jorge Rivera, político, politólogo y periodista chileno. Muchas gracias. Gracias a ti, Byron. Saludos al Ecuador entero. Gracias. Y es momento de hacer una pausa, amigos televidentes, pero antes les recordamos que nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales. Recibimos muchísima información, comentarios y sugerencias por parte de nuestros amigos internautas, de tal forma que les invitamos a que nos acompañen después de esta pausa y que también, por supuesto, estén con nosotros a través de las redes sociales. Ya volvemos. Les invitamos, amigos, a que nos sigan en nuestras redes sociales permanentemente a través de Facebook, Instagram y Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta, 88.1, Loja, 90.5. Pública FM. Vamos a otros temas. Constructores, líderes barriales, empresarios y otros actores sociales se autoconvocaron esta mañana en Quito para construir alternativas jurídicas contra la decisión de la Asamblea Nacional de conceder amnistía a quienes ellos consideran como autores de los actos de terrorismo que vivió la ciudad en octubre del 2019. Se autoconvocaron, aseguran, para defender a Quito, y es que no están de acuerdo con las amnistías entregadas por la Asamblea Nacional a quienes han llamado terroristas de octubre del 2019. Lo arrancaremos con una acción de protección de derechos en contra de la resolución de la Asamblea, a través de la cual se concede la amnistía indiscriminadamente a 269 ciudadanos. Según este grupo autodenominado de la Ciudadanía Organizada de Quito, consideran que no se ha hecho justicia contra quienes llegaron a destruir y delinquir contra la ciudad. Por eso intentan organizar acciones legales contra los asambleístas. Pedir la revocatoria
del mandato de las 99 personas que básicamente le dieron la impunidad a quienes vinieron a destruir nuestra ciudad. Aseguran que no permitirán que a pretexto de marchas y movilizaciones de cualquier tipo, la gente crea que Quito es su patio trasero en donde se pueda destruir todo lo que se encuentren a su paso y no ser castigados. Pero no se puede convertir la protesta en violencia. Aseguraron también que el comercio de Quito durante el 2019 perdió alrededor de $200 millones debido a la pandemia. Pero quizás no hubiese sido tan dura si no hubiéramos salido de un año 2019 como el que nos dejaron estos señores que ahora están entrando en la impunidad. En lo que todos estuvieron de acuerdo previo al inicio de la sesión de este grupo autodenominado Defensores de Quito es que no volverán a permitir que nadie más venga a Quito a destruirla. Vamos a llamar a las calles a la gente porque no nos van a volver a pisotear una sola vez más. Darío Javier López, Noticias 7. El ministro de Finanzas, Simón Cueva, explicó que los recursos adicionales que recibe nuestro país por el precio del petróleo ayudarán a compensar la última emergencia que se tuvo, como recordaremos, amigos, en el sector y que provocó una pérdida de alrededor de $350 millones. Del gobierno. El ministro de Finanzas, Simón Cueva, detalló cuál sería el excedente que recibe el Ecuador por la subida del precio del petróleo. Aproximadamente $1 adicional de precio del petróleo ecuatoriano. Si se mantiene ese dólar adicional a lo largo de todo el año 2022, genera a nivel del presupuesto general del Estado con el efecto neto, es decir, ingresos que reciben, pagos que sí tienen que ser por mayores costos de importación de combustibles, pagos de transferencias a gobiernos locales, a otras entidades públicas, etcétera. El efecto neto es de $48 millones por cada dólar adicional del precio del petróleo. El gobierno elaboró el presupuesto de 2022 con base a una estimación del precio del petróleo de $59.20 por barril. Sin embargo, el precio del WTI, que sirve de referencia para el Ecuador, cerró el 10 de marzo en $106,02. Cueva explicó a dónde se dirige ese excedente. El Ecuador sufrió un problema de deslaves con los oleoductos en el mes de diciembre del año 2021. Eso implica ya una pérdida importante de ingresos, cerca de $350 millones para el año, de un tema que ya pasó, que fue resultado de temas naturales, pero que afecta a los ingresos del Estado. Entonces, una parte del excedente de ingresos petroleros permite compensar ese faltante que venía de ahí. En su rendición de cuentas, además informó que el banano, el camarón y las flores son los productos de exportación de Ecuador que más se han visto afectados por la invasión rusa a Ucrania. Andrea Orbe, Noticias 7. Otros temas, la Cancillería ha informado que este domingo vendrá un tercer vuelo humanitario con los ecuatorianos que están en Polonia, en Varsovia, su capital. Además, hizo un llamado a aquellos chicos y ecuatorianos que aún están en Ucrania, en la zona de guerra, tratar de salir lo antes posible. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que el tercer y último vuelo humanitario proveniente de Polonia llegará el próximo lunes 14 de marzo en horas de la tarde. El avión tiene capacidad para 250 personas y 40 mascotas. A través de su cuenta de Twitter, el canciller Juan Carlos Holguín detalló que este domingo 13 de marzo a las 22 horas de Polonia saldrá desde su capital con escala en Budapest el último vuelo humanitario y solicitó: por favor, si estás tú o tu hijo aún en zona de conflicto, es la última oportunidad de salir con seguridad. No la desperdicies. El avión también hará una parada técnica en Madrid para cargar combustible. La Cancillería hizo un llamado también a los ecuatorianos que todavía se encuentran en la zona de conflicto y a aquellos que ya salieron hacia Polonia y Hungría a comunicarse con los teléfonos 999-728814, al 939-574684, al 98-711-5826, 98-493-0493 o al 939-82-3175. Esto para embarcar en el último vuelo humanitario que el gobierno ecuatoriano ha dispuesto para el retorno de connacionales. Andrea Orbe, Noticias 7.
9.000 nuevas partidas para cubrir el déficit de docentes pondrá en concurso el Ministerio de Educación. Así lo dijo precisamente esta mañana la ministra del ramo, María Brown, en Noticias 7. Por otro lado, desde el próximo 15 de marzo, todos los planteles volverán a la presencialidad en la Sierra y Oriente, mientras que en la costa será en el mes de mayo. El lanzamiento de los modelos Uni y Bili pluridocentes están diseñados para sectores rurales o distantes. El caso de Ecuador, en las zonas campesinas e indígenas de la sierra, de las nacionalidades y pueblos indígenas. Allí funcionan además los sistemas multiculturales bilingües. La ministra lo explica y pone diferencias. Complementa, no contradice ni sustituye el modelo de educación intercultural bilingüe en el caso de las instituciones educativas que son unidocentes, bidocentes o pluridocentes, que están ubicadas en lugares de pueblos y nacionalidades indígenas y que se denominan instituciones educativas interculturales bilingües. Desde este 15 de marzo todos los planteles deben regresar a la presencialidad una vez que ya hay más del 90% de vacunación. Tanto en la sierra como en el oriente, la costa lo hará a partir de mayo, aunque recuerda que las limitaciones en la infraestructura por daños habrá una revisión. Por la calidad de la infraestructura, porque han tenido un deterioro muy severo, nos tomará varios meses recuperarlas. Solamente en ellas, que serán escogidas y publicadas en la página web del Ministerio de Educación, de hecho ya están publicadas, cada día jueves actualizamos la información sobre infraestructura, pondremos en marcha lo que se llaman planes de contingencia. Tendremos clases utilizando otros espacios de la comunidad o usando esos espacios de manera parcial, haciendo tutorías con los estudiantes, modalidades diversas para garantizar la continuidad de la educación. No considera que los estudiantes perdieron 2 años de aprendizaje, pero reconoce algo. Hicimos el año pasado una evaluación muestral desde el Ministerio de Educación, en donde ya pudimos detectar que en estas áreas que acabo de mencionar, más o menos la mitad de los estudiantes no tiene los estándares o no ha alcanzado los estándares deseables y por lo tanto tenemos que intervenir de manera inmediata. El plan Aprender a Tiempo, con 4.000 visitas a 2.000 instituciones educativas, ha reforzado 4 ejes, igualmente el aumento de los currículums. Lectoescritura. Comprender lo que leemos es fundamental para adquirir el aprendizaje. Pensamiento lógico-matemático, las operaciones básicas matemáticas que son indispensables para desenvolvernos en nuestro entorno, pero además que nos ayudan a ser críticos con la información que recibimos. 7 obras nuevas de instalaciones educativas en Cayambe, Pedro Moncayo, Guaranda y Quevedo han repotenciado estas entre 4 y 7 millones cada una. Byron Galarza, Noticias 7. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó nuevos reglamentos para el concurso de designación de autoridades. Su presidente, Hernán Ulloa, confirmó que la próxima semana se conocerán esas convocatorias. Aunque con atropellos, en la última sesión en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el grupo de la mayoría aprobó reglamentos y reformas relacionados a 5 concursos de designación de autoridades. Cada uno de que los reglamentos en sí tengan uniformidad. Luego también era quitarle cualquier normativa que dé lugar a injerencias en la Comisión Ciudadana de Selección, que es la comisión independiente que deberá elegir propiamente a estas autoridades. Eso lo hemos quitado. El tiempo al interior apremia y según el presidente del organismo, Hernán Ulloa, la convocatoria a los concursos atrasados se conocería la próxima semana. Estamos tratando de culminar la revisión de cada uno de los procesos porque no podemos continuar con vicios que pueden acarrear las nulidades correspondientes. En el caso de la Contraloría General del Estado, la renovación del Consejo Nacional Electoral y la designación del titular de la Defensoría del Pueblo, la calificación de los postulantes será sobre 100 puntos, 50 correspondientes a los méritos y 50 a la oposición. En el caso del Tribunal Contencioso Electoral, los méritos se evaluarán sobre 50 puntos y la etapa de oposición a través de un examen escrito de 30 puntos y un examen práctico de 20. Para la Superintendencia de Bancos se conformará una comisión técnica integrada por 5 delegados del Pleno, que verificarán los requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los integrantes de la terna que envíe el Ejecutivo. Andrea Orbe, Noticias 7. Hacemos una pausa, amigos televidentes, pero cuando regresemos les contamos que el nuevo impuesto al rodaje será temporal y por una sola vez. Así lo explicó la prefectura de Pichincha. Ya regresamos con los detalles de esto y más. Sigue
Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Seguimos informando, amigos televidentes, que bueno que nos acompañen en esta emisión de Noticias 7. El nuevo impuesto al rodaje sería temporal y por una sola vez. Así lo explicó la prefectura de Pichincha, ya que lo cobra desde inicios de marzo de este año. Sin embargo, la sola idea ha generado críticas entre los usuarios de las carreteras, quienes creen que no es oportuno. Esta acción de protección y las medidas cautelares pretenden que los jueces suspendan el acto administrativo del cobro del impuesto al rodaje, aprobado por el Consejo Provincial de Pichincha en octubre del año pasado. Así lo explica el abogado patrocinador Sebastián Espinosa. Para que nazca la obligación o la relación jurídico-tributaria, tiene que existir siempre, y esto por mandato expreso de la norma, tiene que existir sujeto activo, sujeto pasivo y hecho generador. Sin la concurrencia de uno de estos tres elementos no puede existir relación jurídico-tributaria, consecuentemente no puede nacer la obligación al contribuyente para pagar este tributo o esta contribución especial que quieren llamarla así por medio de la ordenanza. Entonces ahí ya hablamos de falta de norma clara dentro de la ordenanza. Según este jurista y el grupo de demandantes, la afectación no es solo a los conductores de Quito o Pichincha, sino que desnaturaliza a quienes viven en otras provincias pero tienen sus carros matriculados en Quito y tienen que venir a la provincia. Hay personas que no viven en la provincia de Pichincha y que tendrán que matricular sus vehículos aquí y que nunca van a recorrer las vías rurales de la provincia de Pichincha. Y siendo sinceros, ni siquiera los miembros de la prefectura las van a recorrer. Entonces, en virtud de ello, esta ordenanza es vulneratoria de derechos. Los directivos del gremio de la Asociación de Automotores de Quito y la Asociación de Motociclistas de Pichincha, Darío Paladines, también dan sus razones. Los dineros que se van a recabar con este impuesto o tasa solidaria, entre comillas, es simplemente para ciertas zonas de la ruralidad y no para vías de primera necesidad como la vía Loac-Santo Domingo, clasificada a nivel Sudamérica como una de las vías de la muerte. Un nuevo impuesto desde la prefectura para los ciudadanos. Byron Galarza, Noticias 7. Y vamos a cambiar de tema ahora. Byron, ¿alguna vez tú has llegado tarde a alguna reunión, alguna cita o dices amorosa, una hora nunca. Y después llegas a otra hora? A las citas amorosas nunca. A las emisiones del noticiero jamás, porque evidentemente no sale la noticia. Pero una que otra sí, pienso que sí he sido impuntual en algunas. Justamente de eso y sobre todo de las pérdidas económicas que conlleva esta costumbre, vamos a tratar en nuestro tema del día con nuestro compañero Fabián Alarcón. Muy buenas noches, Fabián. Coméntanos, por favor, de qué se trata esto. Muchas gracias. La impuntualidad es un mal hábito que debemos corregir, que genera pérdidas económicas al país de hasta 724 millones de dólares por año. Se la conoce como la hora ecuatoriana y es una situación que atenta directamente contra la productividad y nuestra sociedad. En Ecuador sí existe conciencia sobre lo que significa ser puntual. La mayoría de personas procura llegar a tiempo, sobre todo a sus lugares de trabajo. Esto debido a los controles y reglamentos internos. Pero cuando se trata de actividades sociales, la puntualidad pasa a segundo plano y hay una explicación. Ser puntual habla bien de ti, tanto en el trabajo como en cualquier parte que te encuentres. Puntual es que usted me diga, por favor, esté aquí a las 5 y yo más bien tengo que estar a las 5 para las 5, eso es ser puntual. No es que usted me diga a las 5 y yo esté aquí a las 5:30. Para mí es el reflejo de una persona, saber que por la puntualidad nosotros damos a reflejar que somos personas responsables, respetuosas y que también nos importa nuestro trabajo. Nosotros somos una cultura y una sociedad que finalmente derivamos de esta fusión entre lo que es una cultura europea, la cultura hispánica, y las culturas ancestrales, las culturas indígenas. Para las culturas locales, el tiempo está asentado, digamos, en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la fertilidad, en las estaciones del año. Se trata de un tiempo circular, poco estresada, no hay urgencias y finalmente el tiempo fluye.
La cultura europea es diferente. La cultura europea es una cultura donde el tiempo tiene un valor inclusive de carácter económico. Cabe precisar que el tiempo se comparte en determinados momentos entre las personas, porque cada acción de una persona influye en el tiempo de otra, y muchas veces no somos conscientes de eso. El tiempo es un elemento compartido, no es solamente mi tiempo, no es el tiempo de cada uno de nosotros, es el tiempo que finalmente está compartiendo con los otros y que en un momento determinado, cuando existen dos visiones distintas, más bien autistas, más bien cerradas en sí mismo del tiempo, por supuesto no corresponden. Y lo que implica puntualidad para unos no implica un nivel de preocupación para otros. ¿Cómo cambiar esta costumbre arraigada en nuestra cultura? En Ecuador se han realizado diversas campañas con este propósito, impulsadas por las empresas privadas. Esta vez habrá una nueva iniciativa nacida en Ambato, pero que buscará extenderse a escala nacional. Según datos públicos, al año se generan pérdidas del 3.4% del Producto Interno Bruto del país por la impuntualidad en todas las actividades. Las cifras son alarmantes en cuanto a puntualidad. Usted ya lo mencionaba, estamos hablando de más de 720 millones de dólares al año, que representa una cantidad importante, un 3% del Producto Interno Bruto. Yo creo que la puntualidad, en primer lugar, no debe ser una exigencia, sino una norma de respeto hacia los demás. Si nosotros pactamos una reunión 3 de la tarde, pues esa hora tiene que comenzar la reunión. Imagínense cuántas cosas podríamos hacer si se monetizara esos 720 millones de dólares. A lo mejor podríamos hacer una gran donación para medicinas que los hospitales hoy no tienen. O sea, estoy hablando imaginariamente, pero esa es la cantidad de dinero que se pierde, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo por recuperar ese tiempo en labores que se va a redundar en mejores productos y servicios para poder entregar a la comunidad, al país. Cuando una persona se atrasa hasta 15 minutos en la población económicamente activa, las pérdidas aumentan considerablemente. Si somos una empresa de servicios, tenemos que entregar cierto tipo de servicio a las 5 de la tarde, pues que sea a las 5 de la tarde. Si ofrecimos llegar a una reunión a las 3, que sea a las 3. Y con esto vamos siendo muy eficientes con el uso de los recursos, ¿verdad? Entendiéndose que el uso del tiempo de cada una de las personas también tiene un costo y ese costo a veces no está valorado y por lo tanto nos damos esa flexibilidad de ser impuntuales. La Cámara de Industrias y Producción de Tungurahua, junto con el grupo de empresas logísticas, Grupo Entregas y Mucho Mejor Ecuador, crearon esta campaña con el propósito de eliminar este mal hábito en la ciudadanía ecuatoriana. En todo trabajo existen controles de ingresos y salidas, con firmas, timbres por tarjeta o sistemas biométricos. Pero realmente depende de cada persona cambiar esta mala práctica, no solo laboralmente, sino también en cualquier ámbito de nuestra cotidianidad. Continuamos con más información. Seguimos informando, amigos televidentes, que bueno que nos acompañen. La crisis entre Rusia y Ucrania ha acaparado la atención mediática en las últimas 2 semanas. Sin embargo, esa guerra solamente es sumada a la larga lista de conflictos bélicos que están activos en diversas partes del mundo. Conozcamos. 77 años después de finalizada la segunda de las guerras mundiales, por lo menos 60 conflictos bélicos están activos, además del último que empezó con la invasión rusa en Ucrania. La guerra civil en Siria comenzó en 2011 tras una serie de manifestaciones en contra del gobierno del presidente Bashar al-Assad. Las protestas fueron reprimidas, lo que propició que grupos opositores se tomaran las armas. En este conflicto pelean el régimen sirio, apoyado por Rusia, las fuerzas kurdas, los grupos opositores y los terroristas del Estado Islámico. La guerra ha dejado por lo menos 35.000 civiles muertos, según datos de la ONU, además de 6,6 millones de desplazados. Muy cerca de allí se desarrolla la guerra de Yemen desde hace 6 años, como consecuencia de un golpe de Estado que dividió al país en 3. El norte controlado por los hutíes, que tienen el respaldo de Irán, y en el sur conviven 2 fuerzas, los separatistas y los seguidores del presidente al-Hadid. Los datos de 2020 señalan que 233.000 personas han muerto en medio de la batalla.
Otro conflicto que asola al Oriente Próximo es el de Afganistán, que desde 1978 vive en guerra. En agosto pasado, el Talibán asumió el poder y tomó el control de Kabul en medio de la retirada de las tropas estadounidenses. Palestina e Israel mantienen uno de los conflictos más longevos que empezó a principios del siglo XX, cuando en respuesta al antisemitismo europeo, miles de judíos se asentaron en Palestina, en donde finalmente fundaron la nación judía conocida hoy como Israel. El conflicto ha desplazado a 6 millones de personas. En 2018, el gobierno central de Etiopía entró en una espiral de tensiones con las autoridades de la región del Tigray, encabezado por el primer ministro Abiy Ahmed, quien en noviembre de 2020 ordenó una operación militar. Desde entonces se registran enfrentamientos violentos y masacres que han cobrado la vida de miles de civiles y provocado el desplazamiento de más de 50.000 personas. Carolina Basante, Noticias 7. Millones de personas se han visto desplazadas por la guerra en Ucrania, pero no son los únicos. Los animales en el zoológico de Kiev tuvieron que ser rescatados, mientras cientos de miles de familias han hecho lo posible para garantizar la seguridad de sus mascotas. A sus 3 años, Puma, la hija de 4 patas de Irina Borgodova, es una más de las miles de mascotas que han iniciado una travesía desconocida en busca de un lugar seguro, esto después de que Rusia atacara su hogar en Kiev, Ucrania. Dejé mi vida, mis amigos, mi negocio, mi hogar. Mi perro también dejó a sus amigos. Es terrible y no debería hacerlo. Aseguró Irina Borgodova a La Voz de América desde la estación de trenes de Shemesh, mientras espera para abordar un tren a su destino final, Tallinn, Estonia. Sin embargo, movilizar mascotas a lo largo de varias fronteras puede ser un reto debido a las regulaciones de cada país, que exigen que estén vacunadas y lleven un microchip localizador. Aún así, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal ha confirmado que países como Bélgica, Suiza y Francia, entre otros, han hecho excepciones debido a esta crisis. Les entregamos tazas de plástico para las mascotas, perros y gatos y ayudamos a las personas que tienen cachorros pequeños, perros pequeños que escaparon de la guerra. Este es Jack, una mascota de uno de los refugiados ucranianos, quien tuvo la posibilidad de sacarlo de este peligro de la guerra. Sin embargo, para otros la situación no es la misma. Puma es una de las mascotas que ha tenido suerte, ya que su familia ha logrado sacarla de Ucrania. Sin embargo, otros no han corrido con el mismo destino. Creo que cuando las mujeres tienen un perro grande, tienen un problema. Perros grandes o gatos no están para ir en el tren. Es un problema. Lo que ha obligado, según Ania Slodova, a muchas familias a dejar sus mascotas en Ucrania. Algo que Ansela Petrovna nunca consideró hace 7 días cuando decidió escapar con Charlie. Necesito traerlo conmigo. No puedo dejarlo. Este es mi hijo. No puedes abandonar el perro de ninguna manera. Celia Mendoza, Voz de América, Shemesh, Polonia. La Unión Europea decidió duplicar el apoyo económico a Ucrania para la compra de armas. Además, en Argentina, en medio de disturbios y manifestaciones, la Cámara de Diputados aprobó una ley para refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Les contamos más detalles en el siguiente resumen de Noticias Internacionales. La Unión Europea duplicará el capital económico destinado para comprar armamento militar como apoyo a Ucrania, alcanzando los 1.000 millones de euros. Hace 2 semanas, cuando inició la invasión rusa en Ucrania, el bloque comunitario ya hizo un desembolso de 450 millones de euros para reforzar el armamento de Kiev. La decisión fue tomada durante una cumbre de los representantes del Estado y el gobierno europeo celebrada en Versalles, durante la cual también decidieron imponer otro paquete de sanciones al Kremlin, reduciendo la dependencia del petróleo, gas y carbón ruso. La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el proyecto de ley para refinanciar una deuda con el Fondo Monetario Internacional por un valor de 45.000 millones de dólares. La norma es impulsada por el gobierno de Alberto Fernández. Su portador manifestó que la iniciativa demuestra el compromiso del Estado en encontrar una solución y estabilidad económica. En las protestas se registraron enfrentamientos con la fuerza pública. España recordó y conmemoró a las 192 víctimas del atentado terrorista de Atocha, ocurrido el 11 de marzo de 2004. Las máximas autoridades de Madrid, ciudad en donde se perpetraron los ataques, honraron la memoria de los fallecidos. Además, se desarrollaron eventos en diferentes puntos de la ciudad. El 11 de marzo de 2004, un grupo de terroristas de Al-Qaeda detonó 10 bombas en 4 trenes que salían de la céntrica estación de Atocha, una de las más grandes y emblemáticas de Madrid. 2.000 personas resultaron heridas
afectadas y 192 personas murieron, entre ellas 6 ecuatorianos. Así es que disfruten este fin de semana. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado. Arrópese que va a ser frío si está en Quito o en la región andina.